Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pues ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Tápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. SAT y DAFE, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. SAC y DAFE, cuidamos del productor y de su fruta. SAC y DAFE, en la calle Las Rosas número 33 de Los Llanos de Aridane, La Palma. En Laboratorios Econatur trabajamos e investigamos para incrementar las rentabilidades de las cosechas de nuestros clientes canarios. Fabricamos los fertilizantes más rentables a los mejores precios. Econatur, soluciones innovadoras para la agricultura canaria. A la que está colocada el equipo. Podemos ver, en esta imagen, vemos como el indicador de arriba está hacia abajo y en este de aquí el indicador está hacia arriba, ¿no? Bueno, muy bien, aquí el agua no ha llegado. Bueno, pues seguimos con más protagonistas de estas jornadas técnicas sobre el plátano. Y se encuentra con nosotros Carlos Eduardo Alfonso. Él es ingeniero agrícola y ha hablado sobre una valoración de la eficiencia de riego en la platanera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad que en principio una charla muy técnica. ¿Y cuál fue el objetivo? Un poco pues el ahorro de agua también, ¿no? Bueno, el objetivo del estudio que se realizó entre el año 2015 y 2016 por Coplaca era valorar qué tan eficientes estaban siendo los ríos que se estaban realizando en diferentes fincas de la isla de La Palma y de Tenerife, ¿no? Entendiendo la eficiencia como la cantidad de agua que aplicamos respecto a la cantidad de agua que necesita el cultivo, ¿no? Bueno, algunos aspectos importantes del trabajo que se realizó tienen que ver con las limitaciones que existen en fincas respecto a cuando te toca el agua y cuando estás obligado a regar. O sea, tú no puedes establecer un criterio de riego por necesidad, sino tú riegas cuando te toca el agua, ¿no? Ese es uno de los principales problemas que existen. O sea, no hay una relación entre la necesidad de agua que necesita tu cultivo y la que tú le estás aplicando. Otro de los problemas que se vio, sobre todo en riego por goteo, era la cantidad de agua que se estaba perdiendo, digamos, por percolación profunda, ¿no? Estaba llegando agua por debajo de los 40 y 50 centímetros, ¿no? Agua que no utiliza el cultivo, pero que hasta ahora los ingenieros agrónomos, especialistas, pues no han podido mejorar los diseños agronómicos de las fincas de platanera, ¿no? Y hay una pérdida. Eso era agua que se perdía. Eso es agua que se pierde, ¿no? Y al final lava el suelo también, ¿no? Sí, es agua que se está perdiendo en profundidad y provoca un arrastre también de nutrientes que no son utilizados. Habría una parte que se llama fracción de lavado, que sí es recomendable, pero también hay una parte importante que es agua que se está perdiendo y no está siendo utilizada por el cultivo, ¿no? Hemos visto durante tu charla una serie de sondas en el suelo, también unido a otra serie de sensores agroclimáticos que iban recogiendo datos de humedad, de temperaturas, de vientos y tal. ¿Qué es lo que se utilizó para todo este trabajo importante, yo creo? Vale, en cuanto a equipos, podemos decir, empezando por el más sencillo, es el Full Stop, que es un detector del frente de humedad, ¿no? Viene siendo como un cono invertido en el que llega el agua, está instalado a una profundidad, llega el agua y cuando se llena, pues tiene un instrumento de medida que se levanta y nos permite observar en superficie si el agua ha llegado a esa profundidad o no, ¿no? Se llama un Full Stop. Luego se instalaron dos tipos de sensores. Uno es un sensor o una sonda de contenido volumétrico que nos da aproximadamente en 1 litro
de volumen de suelo, nos da la cantidad de agua que hay respecto a la cantidad total de suelo, ¿no? Son sondas que se llaman capacitivas y en este caso son sondas DHS que se llaman. Después también se utilizaron unas sondas que se llaman sondas que nos permiten leer el potencial matricial que hay en el suelo, ¿no? Normalmente en campo estamos más acostumbrados a ver los tensiómetros, pero en este caso se utilizaron unos instrumentos de medición un poco más sofisticados y que nos permiten una mayor precisión, ¿no? Aparte de eso, se contaba con un equipo, con un data logger, que lo que permitía hacer era recabar esta información de las sondas y de un contador y enviarla a un ordenador que estaba en casa o en la oficina, donde uno podría hacer el análisis de la información. Yo creo que básicamente los equipos utilizados son esos. ¿Qué ha sido bueno de ese estudio que se ha podido extrapolar a los agricultores para un poco ahorrar agua, para tener una eficiencia, vamos a utilizar esa palabra, en el riego adecuado? Hombre, yo diría sobre todo lo que se ha hecho es recabar información y conocimiento, ¿no? Yo particularmente no conocía o no conozco que se haya hecho otro estudio como este en la isla con este tipo de equipos y sobre todo pues ha permitido obtener información respecto, a cómo debemos hacerlas, ¿no? En la presentación se decía que la instalación de las sondas debería de ser una profundidad determinada. Eso ya es un primer paso porque sabemos de qué forma tenemos que colocar los equipos para tener una interpretación correcta, ¿no? Otro valor importante, aunque no se sabe de forma cuantitativa, sí de forma cualitativa se sabe que se está perdiendo una cantidad muy importante de agua por percolación, ¿no? En algunos casos se habla de hasta valores superiores al 50%, ¿no? Eso es mucho, ¿eh? Eso es muchísima agua si tenemos en cuenta el consumo de platanera en las islas, ¿no? Otro aspecto que se ha analizado y sobre el que Jorge Cerolo está trabajando es de qué forma se podría mejorar los diseños agronómicos de los riegos localizados en el cultivo de la platanera, ¿no? Porque hasta ahora, el sistema es el que es, ha sido diseñado, pero no se sabe cómo mejorarlo, ¿no? Hicimos dos tipos de ensayos. Uno fue evaluando distintos productos comerciales que ya están disponibles, pero no están autorizados para platanera. Más uno que es que se llama FOEMIC, que es un producto que se utiliza para el picudo rojo de la palmera. Bueno, pues seguimos con más protagonistas en el entorno de estas jornadas sobre el plátano, unas jornadas técnicas sobre el plátano aquí en la isla de Palma. Se encuentra con nosotros la doctora Ana Piedrabueno, ella pertenece a LICIA y pues nos presentó una charla magnífica sobre el control del picudo negro, pero con trabajos realizados en laboratorio. Vamos a saludar. Ana, buenos días. Buenos días. Mira, queríamos presentar los resultados de laboratorio de una línea que se trabajó anteriormente, que es la de entomopatógenos, que son organismos que enferman los insectos, y queríamos retomarla para el caso del picudo, que es uno de los problemas más importantes de platanera y que tiene pocas alternativas. Entonces queríamos rescatar esta línea de entomopatógenos y empezamos con una etapa de laboratorio para seleccionar aquellos más eficaces y que luego en campo pudiéramos trabajar con ellos. Dentro de los más eficaces que ustedes han encontrado, ¿cuáles son? A ver, nosotros en este momento no hay ningún entomopatógeno autorizado para aplicar en platanera. Entonces nosotros hicimos un primer trabajo en el cual evaluábamos 3 productos con el hongo Beauveria bassiana, que están autorizados para otros cultivos y para otras plagas, que son 3 marcas comerciales, que es el Naturalis, el Basi y el Botanigar, y también lo comparamos con un producto que es el FOEMIC, que se utiliza para el picudo rojo de la palmera. Eso fue en una primera etapa. Comparamos estos 4 productos, ya digo, en condiciones de laboratorio, para seleccionar cuál cepa era la más eficaz de cara a un posible registro para platanera, para el picudo negro de la platanera. Ana, el trabajo es un trabajo que ha durado mucho tiempo, es un trabajo que ha sido, pues han tenido prueba, error, incluso trabajando con los suministradores de esos formulados, de esos hongos también, porque se ha hecho en laboratorio, no solo aplicándolo por pasar por un túnel, sino por contacto para que se enfermen unos y otros. No, ya digo, la primera etapa fue comparar los 4 productos comerciales y luego otra serie de ensayos son estos que dices tú,
que fueron de ensayo-error y ensayo-error muy prolongados, porque el objetivo de aplicarlo en este caso era no solamente hacer una aplicación directa de enfermar, con lo que nosotros ponemos, sino también de que los enfermos contagiaran a los demás, hacer como una especie de epidemia en campo, de manera de que aprovechar también más el producto, ¿no? De que con una sola aplicación pues no estamos matando uno, sino matando a lo mejor 10 o 15, ¿no? Entonces, eso fue otra metodología que se utilizó, que se llama de túneles infectivos, que simularía esa trampa que se llama infectiva, que no es una trampa de caer y morir, sino una trampa de entrar, infectarse y salir para contagiar al resto de la población. Y este trabajo sí que llevó mucho tiempo porque el formulado no estaba ajustado. El formulado es digamos, una base como nosotros tenemos las medicinas, que tenemos un soporte, una base con una textura particular y además el producto en sí, que es un hongo, son las esporas de un hongo. Y nos llevó mucho tiempo porque había que ajustar ese formulado, entonces al final fueron prácticamente 6 meses o más de trabajo con distintas pruebas hasta que se ha seleccionado un producto que ahora ya es interesante pasar a una etapa de semicampo o de campo. Trabajos que también el compañero Santiago también realizó en campo, con pruebas en distintas fincas. ¿Cuáles han sido un poco los resultados de esos trabajos? A ver, bueno, yo no voy a hablar por lo que hizo Santi, pero sí algo que estamos de acuerdo con Santi, viendo lo que han sido los trabajos de laboratorio, los trabajos de campo que él ha hecho y trabajos de campo que se hicieron anteriormente. Estamos pensando que el kit de la cuestión y por qué no se han desarrollado más en nuestras condiciones el uso de entomopatógenos no es tanto que no sean eficaces, sino que no se ha encontrado un modo de aplicación que haga que realmente el hongo entre en contacto con el patógeno. Es decir, que por ejemplo ahora se está aplicando en pulverización, ¿no? Se pone líquido y aquello se aplica como nosotros podemos aplicar un producto químico. Y posiblemente haya que buscar otra manera, como podría ser el tema de los túneles infectivos, o de que no vayan en líquido, sino tipo de sustrato sólido, que hagan que realmente el picudo entre más en contacto y que además el producto que nosotros aplicamos, al ser un organismo biológico, al ser un hongo, si nosotros lo ponemos en suelo, tiene competencia de otros muchos organismos que ya están en suelo. Y entonces les es muy difícil establecerse y realmente seguir infectivo cuando el picudo a lo mejor pase por ahí. Entonces, quizás nosotros pensamos que lo principal es encontrar la manera de aplicar los hongos más que el hongo idóneo. Puede haber un hongo un poco mejor o un poco peor, pero más que el hongo idóneo es encontrar la manera de que el picudo realmente se infecte y pueda infectar también a otros cuando entre en contacto con el hongo. Veíamos en los trabajos que realizabas que, bueno, no por el formulado, sino por cuando había una infección concreta del hongo, pasaban entre 4, 5, 6, 7 días, un poco, y en ese periodo pues morían, ¿no? Sí. Los hongos, bueno, igual que nos pasa a nosotros, que cuando nos contagiamos de una gripe, un resfriado, hay como una especie de periodo de incubación. En el caso de los entomopatógenos, tanto de hongos, bacterias, de virus, también hay un periodo de incubación. No es un producto de contacto como un químico que lo aplica y mata, así es tóxico automáticamente, sino que el insecto se enferma, va incubando aquella enfermedad y muere, ¿no? Entonces, bueno, pues demora 5 o 6 días, a veces nosotros seguimos evaluando hasta 3 semanas después, o para ver si el hongo es más o menos lento, pero también por lo que evaluábamos del efecto contagio, ¿no? de unos a otros. La doctora Ana Piedrabueno pues ha trabajado en la Universidad de La Laguna, en distintos proyectos también con el ICIA, como estamos viendo, pero es una persona que tiene un conocimiento importantísimo en agrobiología y agroecología sobre todo, y yo creo que es fundamental, y ahí se está viendo esa aplicación, buscando eliminar pues esas plagas, esas enfermedades de una manera más natural, de una manera más ecológica, utilizando pues ya veis, hongos. Que tenemos que pensar que hay plagas que son más fáciles de controlar en el sentido que están más expuestas, como puede ser una lagarta, una cochinilla, una mosca blanca que nosotros la vemos, y que tenemos que centrarnos con las opciones. Yo no me cierro a los químicos, pero creo que van por otro lado las vías de trabajo,
con estas plagas que son muy difíciles de encontrar porque están dentro de la planta y con las que tenemos que tener un manejo diferente, que tenemos que estar seguros que llegamos, tenemos que atraerlos, tenemos que conocerlos un poco más que simplemente intentar matarlos como se mata cualquier otra cosa. Estos son especiales, hay que tratarlos con otra visión. Incluso nos decía la doctora Estrella que el estadio en el cual se podía pues aplicar cualquier tipo de fitosanitario era muy difícil, porque incluso estaban dentro de los dedos de la mano de los plátanos y era muy difícil tratarlo. Es decir, yo creo que es otro aporte más, ¿no? Sí, ella en su caso hablaba de los TRIPS, que los estadios sensibles, bueno, quizás por evolución, ¿no? Son los que más se refugian y más difíciles de encontrar. Entonces, por eso ellos hicieron ese estudio de ver la biología para ver si en la fase de suelo eran más fáciles de controlar o en la fase aérea. En el caso del picudo nosotros tenemos un adulto que camina y que se mueve, pero luego la larva está dentro de la planta. Entonces, la larva es muy sensible, pero en ese momento, dentro de la platanera, es prácticamente imposible de controlar porque ni siquiera los tratamientos que se han hecho hasta ahora de químicos aplicados con pinchazo, no hay ningún estudio que avale que realmente eso es eficaz. Otra cosa es intentar evitar que llegue el adulto a poner el huevo y que la larva llegue a estar dentro de la planta. Entonces, aunque el adulto aparentemente es más resistente, ¿no?, por su cubierta y tal, es al que tenemos que apuntar porque es el que se mueve también de una planta a otra y es el que tenemos que apuntar nosotros a tratar y a matar. El objetivo era evaluar la eficacia de la aplicación en pulverización al suelo de dos hongos entomopatógenos, Guibera baciana y Metarrhizium anisopliae, en el control del picudo de la platanera en condiciones de campo. Elegimos una finca situada en Las Galletas, en la zona sur de Tenerife, en el municipio de Arona, un invernadero con riego por goteo y certificada en agricultura ecológica. Pues seguimos con más protagonistas en estas jornadas técnicas sobre el plátano. Se encuentra con nosotros Santiago Pereira, él es técnico, trabaja para el Cabildo de Tenerife y bueno, pues también colabora en distintos proyectos con el ICIA en la investigación sobre los avances sobre el control del picudo negro. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues explícanos un poquito, una charla magnífica donde, bueno, pues expusiste a todos los técnicos que están aquí un poco el trabajo que estáis haciendo, un trabajo que lleva mucho tiempo, muchos años, porque yo te he entrevistado en alguna ocasión y llevas muchos años trabajando sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, queríamos, sobre todo trabajando con el picudo, que es una plaga bastante complicada de trabajar en campo, es bastante difícil, entonces queríamos ver si esos resultados que habíamos obtenido con determinados hongos entomopatógenos en laboratorio podíamos ver que en campo también se desarrollaba esa misma eficacia que habíamos obtenido en campo. Para ello realizamos un ensayo con el mejor hongo entomopatógeno que había resultado de los ensayos de laboratorio y planteamos un ensayo, no solo con ese hongo que habíamos evaluado en laboratorio, sino con otro que ya habíamos visto que en bibliografía había dado muy buenos resultados. Desgraciadamente los resultados no han sido positivos, hay muchos condicionantes en la utilización de estos hongos entomopatógenos, principalmente por temas de que necesitan una humedad, un porcentaje de humedad muy alto. Eso en nuestras condiciones es bastante complicado, trabajamos con hongos de otras zonas que necesitan otros requerimientos, entonces creemos que ese es el límite. Además también hemos utilizado un método de aplicación que es en pulverización, aplicar en pulverización alrededor de la planta, y creemos que ese método no es el adecuado por los resultados que hemos obtenido. Por eso queremos seguir trabajando con este tipo de control biológico, utilizando otro tipo de métodos de aplicación que creemos que pueden ser más adecuados para el control de esta plaga. Explícanos un poco por los resultados que han obtenido ustedes con el tema de las feromonas. Sí, nosotros, es verdad que el tema de las feromonas, las presentaciones comerciales de las feromonas han cambiado en los últimos años. Nosotros hicimos un ensayo en colaboración con el ICIA hace 5 o 6 años también comparando distintas feromonas que había en el mercado. Ese panorama comercial de tipos de feromona ha cambiado de esos años ahora y hemos vuelto a hacer otro ensayo con 4 tipos distintos de feromonas. Hemos utilizado incluso la de una empresa de cobertura, que es una empresa de aquí de Canarias, que está apostando por el control biológico, por la síntesis de feromonas, y era una nueva formulación y una nueva presentación de esta feromona. Hemos hecho un ensayo con 4 feromonas, las más habituales de uso en
en campo, y ahora hemos presentado, porque está en marcha este ensayo, hemos presentado unos resultados preliminares a 60 días de la activación en campo. Estas feromonas, algunas de ellas tienen una persistencia de 120 días, por eso he recalcado que son resultados preliminares, y es verdad que ha destacado una feromona con respecto a las otras tres, con diferencias significativas, que es la feromona, el nombre comercial Cosmolure, que hasta ahora está dando bastante mejor resultados que el resto, con diferencias significativas, pero hay que aclarar que son resultados preliminares. Ya cuando tendremos los resultados de los 140 días, ya los publicaremos en la página web de Agrocabildo, del Cabildo de Tenerife, y podrán ser divulgados definitivamente al sector. Una pregunta, dado tu experiencia, después de un poco de ver el control mediante trampa, control también pues con la utilización, pues, cortar cabezas, es decir, que se hace en campo, ¿cómo está en este momento el control del picudo? ¿Ha avanzado? ¿Se mantiene? ¿Cómo está a nivel general en la isla de Tenerife? Yo sigo apostando por el empleo de las feromonas. Yo creo que es un sistema que claramente es eficaz. Es verdad que hay que mejorar en cuanto estamos viendo en el diseño de la trampa, en utilizar nuevos tipos de feromonas que aumentan la eficacia de las capturas, pero yo creo que ahí tenemos que apostar por las prácticas culturales, que es la que realiza habitualmente el agricultor, como es no dejar restos después del desijado, abrir cabezas, todo este tipo de prácticas culturales que hace habitualmente, y sumarle el tema de las feromonas. Yo creo que ahí hay que apostar, porque claramente por tema del control químico no vamos o no se están viendo resultados positivos, no parece que haya nuevos formulados que vayan a salir al mercado, y para la gestión integrada de plagas está claro que tenemos que apostar por otra vía que no sea el control químico, y las feromonas, las trampas con feromonas, yo creo que tenemos que seguir apostando por ellas y mejorando en su eficacia, porque está claro que los ensayos que se han realizado en campo son eficaces. El tema de aplicación de pinchado a la cabeza estaba ligado a la utilización de un insecticida que era el clorpirifos. El clorpirifos llave no se puede utilizar en platanera, y ese sistema de aplicación va a ser muy difícil que Europa lo acepte como método de aplicación. Es un método de aplicación que hay que tener mucho cuidado, que se administra con mucha presión, y es un sistema que creemos que, aunque creo que se va a apostar por intentar que la Unión Europea acepte ese método de aplicación, va a estar bastante complicado, ¿no? Y es verdad que no hay unos estudios serios de que ese sistema sea eficaz para el control. Es verdad que no se ha hecho hasta ahora. En su momento se hizo alguna prueba muy sencilla que pudo pasar por el filtro del Ministerio, pero como está ahora la cosa, va a estar bastante complicada.
SAC IDAFE, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. SAC IDAFE, cuidamos del productor y de su fruta. SAC IDAFE, en la calle Las Rosas número 33 de los Llanos de Aridane, La Palma. Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pues ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Tápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. Bueno, la agenda de hoy tiene dos partes diferenciadas. Una son las transferencias a las comunidades autónomas por parte del Ministerio. Para nosotros en Canarias hoy se aprueba y se transfieren los 15 millones del POSEI adicional, importantísimo para los agricultores y los ganaderos canarios, porque era una deuda histórica. Es el segundo año consecutivo, desde el 2010, que el Gobierno del Estado cumple con el compromiso y con la autorización de Europa desde el 2009 de pagar el POSEI adicional, con lo cual con estos 15 millones pagaremos el POSEI adicional del 2017, con lo cual Canarias habremos cumplido y habremos pagado todo el POSEI adicional con todos los retrasos que teníamos en el 2011, que han sido 42 millones de euros. Así que es importantísimo para la renta, porque es el pago directo. Estos 15 millones van directamente al Pilar 1, el pago directo de los agricultores y ganaderos canarios. Evidentemente, por otro lado, hoy se intenta de alguna manera firmar un documento por todas las comunidades autónomas en pro de la PAC, de esa PAC que todos estamos pendientes a ver si al final la propia Comisión reconduce esa rebaja que ha hecho de manera lineal a toda la agricultura europea, pero que sin embargo, sí en este documento, hablando con el Ministerio, se ha incluido en el punto 1, en el apartado 5, una especificidad evidentemente para Canarias como región ultraperiférica por los sobrecostes. Aludiendo al Tratado 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues evidentemente se solicita que a las regiones ultraperiféricas no se les reduzca la ficha que tenían en el anterior periodo y aún más, y que se adecúe y se actualice para sacar el mayor potencial al aumentar los niveles de autoabastecimiento en la región ultraperiférica y depender menos del exterior. Con lo cual es un primer documento, es verdad que es un documento muy sencillo, que no se mete en el fondo a valorar en muchas de las iniciativas de la Comisión y el informe de la Comisión, pero sí es un documento que podríamos consensuar en pro de no bajar los recursos económicos de la PAC. Vamos a dar comienzo a estas jornadas. Me acompaña en la mesa consejero del Cabildo, me acompaña también Gustavo Pestana, que es jefe de sección de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, y don Francisco Villar, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, y en este caso creo que es un honor contar con él en estas jornadas, porque ha sido el redactor y el coordinador del desarrollo de esta ley, la Ley del Suelo, que en base al título que tenemos en las jornadas hoy, enfocada principalmente al sector primario. En una isla eminentemente su principal Producto Interior Bruto deriva del sector primario, yo creo que son muchos los cambios y a mi juicio entiendo que positivos en este sector, la eliminación de una doble tramitación para cualquier tipo de título habilitante en suelo rústico, la clarificación en los artículos 59 a 62 en cuanto a usos ordinarios, complementarios específicos y actuaciones de interés público y social, creo que redundan en beneficio de lo que es el sector y que haya una mayor claridad, ¿no? Que el agricultor a la hora de tener que reparar un muro o poder acometer una reforma en un cuarto de apero no tenga que verse abocado a tramitaciones que desgraciadamente en muchos casos pues provocaban 18 o 20 meses para pequeñas actuaciones. Los principales problemas del sector primario en Canarias tienen que ver con el relevo generacional, tienen que ver con la modernización del sector. Esos problemas, de una u otra manera, con las políticas del Gobierno de Canarias, con las subvenciones del PDR, del POSEI, se están cumpliendo o, digamos, estamos mitigando
esos dos problemas principales, que es el problema del relevo generacional y de la modernización. Hemos incorporado en una única convocatoria a más de 250 jóvenes al sector primario. Creo que el sector primario está de moda ahora mismo y hay un acercamiento de la sociedad al sector primario. Pero otro de los problemas graves que tiene el sector primario tiene que ver con todo lo que vamos a hablar hoy aquí, o tenían que ver. Creo que estamos en un momento mucho más positivo ahora mismo después de la ley del suelo. Los problemas de ordenación del territorio, problemas, por un lado, las presiones de otros sectores económicos en comer terreno, nunca mejor dicho, al sector primario, al suelo rústico, y por otro lado, las dificultades que hasta ahora hemos tenido o la falta de instrumentos de ordenación urbanística y territoriales acordes a las necesidades que tienen nuestros agricultores y ganaderos para desarrollarse en el sector primario. Creo que, por lo tanto, la ley del suelo ha sido un avance en ese sentido, en ayudar a mitigar ese problema de ordenación que ha tenido el sector. Desde la Consejería de Agricultura hemos colaborado con la Consejería de Ordenación, Política Territorial y Medio Ambiente, que me dirige nuestra consejera Nieves Lady Barreto, en la parte que tiene que ver con la agricultura, en lo que hemos podido. Ha sido un trabajo que no hemos hecho solo desde la Consejería de Agricultura, lo hemos hecho con las organizaciones agrarias, un trabajo conjunto. Aquí se encuentra hoy con nosotros la COAC. Digo que un trabajo conjunto porque incluso algunas de las cuestiones que hemos ayudado o hemos colaborado con el redactor y con la Consejería de Medio Ambiente, pues ellos mismos hacían el trabajo en el Parlamento con el resto de grupos políticos y por lo tanto ha sido un trabajo conjunto. Creo que en ese sentido la ley avanza bastante en cuanto a la agilidad, en cuanto a las licencias y también una protección al suelo rústico. De esas 140.000 hectáreas que tenemos en Canarias, en torno a 50.000 son las que están cultivadas. Por lo tanto, proteger ese suelo de cara a un futuro para el desarrollo del sector era fundamental y la ley del suelo nos ha permitido anclar el mapa de cultivo de Canarias y donde antes no pintaba la Consejería de Agricultura, empezar a pintar algo. Hoy por hoy cualquier cambio, y si no me corregirá el redactor, cualquier cambio en esos suelos rústicos necesita de un informe de la Consejería de Agricultura y que la Consejería de Agricultura siempre va a intentar velar por mantener ese suelo rústico para que se desarrollen actividades del sector primario. Nos hicieron el encargo de redactar esta nueva disposición. Lo primero que se podía decir es las reglas del juego no están claras. ¿Por qué no están claras? Porque cuando voy a saber lo que se puede hacer en el suelo hay 4 leyes, o habían 4 leyes. El texto refundido, las directrices, la Ley 14/2014, la Ley de Inversiones Estratégicas. Habían un montón de planes, directrices de ordenación general, plan insular de ordenación, en el caso de algunas islas, planes territoriales especiales de ordenación turística insular, planes generales, algunos vigentes, otros no vigentes, unos adaptados, otros no adaptados, otros cuando los adaptados nos los anulan, y por tanto una sucesión de reglas. Algunas fronteras confusas entre aquello de lo que se tiene que ocupar la ordenación insular y aquello de lo que se tiene que ocupar la ordenación municipal. En definitiva, ¿cuál es la diferencia entre la ordenación del territorio y el urbanismo como criterio? Y eso fundamentalmente porque los planes insulares desde 1987 se abrió la posibilidad de que pudieran tener algún contenido urbanístico, cuando lo urbanístico es lo propio del planeamiento general. Así tenemos también algunos problemas de falta de ejecutividad de los planes insulares, aquello de que se hace un esfuerzo desde el Cabildo, se hace un plan insular, se hace un plan territorial en materia de residuos o en cualquier otra materia, pero eso no se podía llevar a cabo hasta que las determinaciones del plan insular no se incorporaran al planeamiento general y el planeamiento general fuera objeto de desarrollo. Eso es lo que se llamaba que el planeamiento insular no era ejecutivo, en definitiva no se proyectaba realmente sobre el territorio. En el momento que se empieza a redactar esto, desde el año 2003 estaban anunciadas 8 directrices sectoriales, unas de ellas las directrices de suelo agrario, pero habían otras, las de paisaje, las del agua, etc. Había una multitud de directrices que desde el año 2003 al momento actual nunca se desarrollaron, por unas razones o por otras. Y después una cosa que nos encantaba, que nos encantó durante un tiempo, lo de las adaptaciones sucesivas. Cada vez que alguien aprueba una ley, le da un plazo a todos los subordinados para que se adapten. Y cada vez que alguien aprueba unas directrices de un plan insular, le daba un plazo a otros para que se adaptaran. Con lo cual había un proceso constante de adaptación que impedía saber cuáles eran las reglas con cierta estabilidad. En el caso del suelo rústico, la anécdota, cuando redactas una norma y empiezas a hablar del artículo 62 bis, el artículo 62 ter, el artículo 62 quater y el artículo 62 quinquis, última expresión que suena fatal, cuando ya empiezas en ese nivel de regulación, lo que estás haciendo es una cierta confusión de las reglas de juego. Terminas introduciendo sobre un sistema con otros criterios, otras normas, pero las tratas de encajar, no te encajan desde el punto de vista numérico, así que empiezas a inventarte
fórmula, hasta que te das cuenta que en realidad has mezclado cosas que responden a criterios distintos. Y eso se manifiesta especialmente, o se manifestaba en el texto refundido, respecto del suelo rústico, especialmente. Los planes tradicionalmente tienen una vocación, o han tenido una vocación, o les hemos pedido que tengan una vocación de responder a todo lo conocido, lo imaginable y lo previsible, y algunos acababan con la frase, y lo no previsto está prohibido, lo cual iba en contra de la propia filosofía de prever todas las necesidades de la población. Los procedimientos de adaptación a la realidad, aparecen nuevas necesidades, tenemos nueva población, tenemos nuevos desarrollos económicos, tenemos nuevas necesidades. Los procedimientos para adaptar las reglas a esas nuevas necesidades se caracterizan esencialmente por ser lentos, farragosos y de final desconocido. Hasta tal punto de que lo que hemos hecho en Canarias, cuando de verdad hay problemas, es suspender el planeamiento, fijar unas reglas ad hoc para ese asunto y resolverlo. Lo llamamos, para los que están en el sector y los que no están, lo hemos llamado artículo 47. El artículo 47 es el número del artículo de la ley que le permitía al gobierno suspender las reglas de juego, adoptar unas reglas de juego singulares y resolver el problema de los colegios y los centros sanitarios en Lanzarote y Fuerteventura cuando se produjo la llegada de la inmigración. Y por tanto, habían unas necesidades que, por supuesto, el planeamiento ni preveía ni se le ocurría haber previsto. Tenemos situaciones de incertidumbre, porque de pronto vienen los tribunales y tumban trabajos de muchos años, con razón, sin razón, da igual, solo quiero apuntar a ese problema y lo que eso genera. Y tenemos conflictos, relaciones complicadas entre administraciones públicas. Vivimos en una comunidad autónoma con 4 niveles de administración pública, la Administración General del Estado, la de la comunidad autónoma, la de los cabildos y la de los municipios, y las relaciones entre las administraciones suelen ser peores que entre las personas. Así que siempre hay tensiones, esas tensiones se reflejan en lo que tú hiciste, a mí no me gusta y te lo controlo, pero es que tengo la aprobación definitiva, entonces te la retraso si no me cambias el suelo rústico o no me cambias aquella bolsa de suelo residencial, pero lo urbanístico es municipal, no importa, porque el informe del Cabildo dijo que sí, dijo que sí. No hablen del Cabildo de La Palma ni del municipio de La Palma, estoy hablando de toda Canarias. Esto es un fenómeno que se reconoce en todas las islas. Así que habían una multitud de problemas, algunos los que he señalado y algunos con particular referencia al suelo rústico. Ahora las veremos. ¿Qué posibilidades tenía el gobierno en esta situación para hacer frente a esa situación? La primera solución es, pues si hay 4 leyes, 3 reglamentos y no sé cuántas disposiciones perdidas, hagamos un texto refundido. Eso estaba anunciado en la Ley 14/2014, hágase un texto refundido. ¿Cuál es el problema de un texto refundido, que es un tipo de ley? Que el texto refundido hace lo que su nombre dice, refunde lo que hay, pero no innova y no modifica, no introduce cosas nuevas, sino las reglas que estaban las vamos a poner más claras, esa es una virtud, pero no las vamos a adaptar a nuevas necesidades, porque es una refundición. Primer problema, primera alternativa. Segunda alternativa, hagamos una modificación parcial de lo que hay, pero la característica es que el texto refundido del año 2000, en el año 2017 había sufrido 16 modificaciones, una por año. Así que la alternativa era la 17 modificación. Así que seguramente, no sé cómo se dice después del 62 quinqui, no sé si es sextis o septis, pero esa era una alternativa real. Modificamos, tocamos las piezas y seguimos con este juego muy interesante para los juristas de cómo se relacionan unas leyes con otras, las posteriores, las anteriores, la parte, la no parte. No se entera nadie de lo que estamos hablando, pero muy entretenido para los juristas, no les cuento nada para los profesores universitarios, ¿no? Y la otra alternativa, elaboremos una ley nueva. Y para eso habían dos posibilidades. La primera, tenemos un sector, se mencionó, bueno, el típico en Canarias, o el más potente, que es la industria turística, que ante este maremán normativo, en su momento, presionó y obtuvo del gobierno sus propios planes, que se llaman planes de modernización, mejora y competitividad turística. Planes que pueden modificar las directrices, los planes insulares y los planes generales. O sea, un chollo. Son mis problemas como industria y tengo mi plan, mis reglas del juego. En el curso del debate sobre la ley, algún sector planteó esto. Nosotros no queremos una ley nueva, lo que queremos es un plan de modernización, mejora y competitividad del sector primario,
un plan de modernización, mejora y competitividad del suelo industrial, un plan de modernización, mejora y competitividad del sector comercial. Yo quiero mi especialidad. Así que esa posibilidad existía. Hagamos reglas especiales para cada sector. ¿Cómo encaja eso? Ya veremos. ¿Eso no tiene una visión integral del territorio? Bueno, pero dicen que eso está funcionando. La otra alternativa, mantengamos una regulación común que tenga un grado de flexibilidad como para adaptarse a las nuevas necesidades. Y por tanto, segunda opción. Y tomemos de las leyes anteriores, de esas 4 leyes que mencioné, todo aquello que sigue siendo valioso y positivo y que lo único que hay que hacer es ordenarlo, que se entienda cuando se lea, porque esas reglas siguen siendo válidas. Esa es esta última, es la opción por la que ha puesto el Gobierno. Se las cuento, esto es una opción política, no de las que estábamos en el encargo. A nosotros nos encargan lo último. Redacten una ley que aproveche de lo anterior lo que sea valioso, que responda a las nuevas necesidades, que sea ordenada y que sea entendible. Eso es la aspiración de la Ley del Suelo del año 2017. Entonces, cualquier aplicación de una ley de tipo territorial, como son las leyes del suelo, de espacios naturales, tiene una afección bastante profunda en la actividad agraria. Y sin embargo, casi todas las leyes en España, desde este punto de vista, nunca han tenido en cuenta la actividad agraria. Es más, en Canarias, desde el año 85, con la ley de medidas urgentes, siempre hemos intentado regular el suelo rústico, pero para protegerlo, pero nunca hemos contado con los que viven dentro de él, o los que viven de él. Y esta es la primera ley que cambia esta manera de verla. Siempre hemos intentado, es la visión que antes nombraban, que a mí me gusta mucho, que no había nada más peligroso que un vago con una pala. Esa es una visión muy canaria, y sobre todo muy de urbanista. Y no, precisamente los que han hecho los mayores desmanes en el suelo rústico en Canarias, precisamente no creo yo que hayan sido los agricultores o ganaderos. Entonces, lo primero que aparece es que en el preámbulo de la ley, en esta ley, la primera que aparece que dice los suelos agrarios equivalentes, la ley adopta medidas dirigidas a poner en valor las actividades que en ellos se realizan. Y esto es importantísimo porque es el espíritu de la ley. La ley, por primera vez, tiene en cuenta a la agricultura. Siempre la había tenido en cuenta de manera más de, es una actividad que está ahí, que tenemos que regularla para evitar otro tipo de acciones que se cometían en el suelo agrario. Pero esta vez no solo te dice que tenemos que poner en valor las actividades, sino atender a su carácter profesional, no meramente artesanal, no meramente la persona con el sayo, como hay en muchos planeamientos, sino que necesitamos agricultores profesionales, porque sin profesionales esto no vivimos, no se vive de esto. Y luego generar rentas complementarias tal como establece la ley 1995 y la 47/2007. Perdón, 45/2007, la 47 de los espacios naturales. Bien, en principio, ya lo explicó el profesor Villar, la ley es un tocho, pero es un tocho literal. Pero tiene razón de ser un tocho, de los 408 artículos, 21 disposiciones adicionales, 24 transitorias, 11 finales y una derogatoria enorme. Tiene sentido porque deroga 6 leyes, varios reglamentos. Entonces, tiene carácter de texto refundido, aunque no fue la idea, pero tiene el carácter de un texto refundido. Vamos a todo lo que teníamos bueno, a poner un solo libro y a leerlo. Y encima, hace cosas, yo que nací, como quien dice, en este mundo con la ley del texto refundido, el 1/2000, y ahora me ha tocado este cambio radical, hace cosas muy lógicas, es decir, te explica procedimientos. Los entenderemos o no, pero están en artículos y los podemos leer, los podemos seguir. A pesar de que es muy grande, tiene lógica. Y lo primero que tenemos, como todas las leyes, son los derechos. Estamos muy acostumbrados a tener derechos. Y aunque estos derechos estaban imbuidos en las anteriores leyes, no estaban tan claros. No se ponían tan claros. El primer viene en el artículo 27, que tenemos derecho a usar el suelo. Parece mentira, pero antes tú tenías una parcela y a veces tenías que pedir permiso para hacer algo, cualquier cosa, que era como una regalía del gobernante hacia el gobernado, es decir, como en el antiguo régimen. No, tenemos el derecho de usar el suelo, siempre y cuando conforme a la ley, conforme a la clasificación, categorización y calificación de los mismos. Si tenemos un derecho a usarlo. Y en el caso del suelo rústico, garantiza que son admisibles de uso general, por eso se habla de usos ordinarios, la explotación de las actividades agrícolas y ganaderas. Parece mentira que una ley haya llegado a tener que decir esto, porque la anterior ley o las anteriores leyes imbuían que sí, ahí estaba la actividad agraria, pero el suelo rústico en Canarias era para protegerlo. Por eso siempre la palabra protegerlo, pero no para usarlo. Las cosas que no se usan muchas veces no les damos valor y las dejamos de proteger. Entonces, aquí es lo primero que nos viene la ley. Nos da estos derechos como ciudadanos, es decir, derecho a usar el suelo y, en este caso, garantiza las actividades agrícolas y ganaderas, que es de lo que estamos hablando hoy aquí. Incluidos los actos de mantenimiento, conservación, es decir, podemos mantener las cosas, o debemos mantenerlas.
siempre de acuerdo a la ley. Hay que recordar una cosa, vivimos en un sistema donde los ciudadanos podemos hacer lo que queramos, excepto lo que nos prohíben las leyes, y la administración solo puede hacer aquello lo que las leyes le permiten. Y eso es muy importante que se les quede en la cabeza, porque esto es el marco de juego legal que tenemos todos. Pero también tenemos deberes. Vivimos en una sociedad que solo nos acordamos los derechos, pero el título de la Constitución española es de los derechos y los deberes de los españoles. Pues esta ley también tenemos deberes. Aquí solo he sacado los que más tienen que ver con los deberes agrarios. Tenemos el deber de destinar los usos a los previstos por la ordenación. Es decir, no hacer cosas ilegales, no hacer aquello que yo me apetezca. No, solo podemos hacer a los que nos prevé la ordenación. Conservar el suelo en las condiciones legalmente exigibles. Arar, para no favorecer los procesos erosivos. Mantener las parcelas limpias de maleza, para evitar procesos erosivos o de incendios. Es un deber. Y es más, si no lo hacemos, puede venir la administración a hacerlo por nosotros y pasarnos la factura, porque es un deber nuestro. Tenemos que respetar los límites que deriven de la legislación aplicada en materia de unidad mínima de cultivo, es decir, no parcelar hasta el infinito. Eso genera unos problemas enormes en la posibilidad de rentabilidad de las explotaciones agrarias. Y respetar los dominios públicos, no invadir dominios públicos, que son inexpropiables, inexpropiables e inembargables. Conservar las instalaciones y construcciones de edificaciones en condiciones perceptivas. Ya no valen, hago una granja y le pongo 4 palés para rodearla. No estamos hace un montón de años. Es un deber, tenemos que hacer las cosas como marca la legislación sectorial. En este caso, la granja tiene una legislación de sanidad animal que hay que cumplir. Luego, tenemos el deber y el derecho de solicitar y obtener administraciones perceptivas. Ya no vale con decir, voy allí y hablo con el alcalde o concejal de turno y me dice que tire para adelante. No, seamos sensatos. Tenemos un papel, que es lo que nos da el derecho y el deber. Y luego, aunque los agricultores y los ganaderos estamos muy acostumbrados, hay mucha gente que no, facilitar el acceso a los representantes de la administración. Es decir, la administración tiene que comprobar que usted está haciendo las cosas dentro de la ley. Entonces, tienes que facilitarle el acceso. Ya no estamos hablando del derecho romano puro, que esto es mío y hago lo que quiero. No, ya estoy evolucionando. Bien, como decía el profesor Villar, hay una serie de cuestiones que la ley aplica de manera directa. En el suelo rústico, además lo aplica sobre todo con la disposición derogatoria. Todo lo que está en contra de esta ley está derogado. Y es una manera muy buena de aplicarlo. El artículo 58, las determinaciones de ordenación directa en el suelo rústico, nos dice cosas a veces de perogrullo, pero de bastante sentido común. Primero, lo que nos dice es que los invernaderos son instalaciones fácilmente desmontables. Eso parece mentira, pero había gente que no lo entendía, a pesar de que cada vez que viene un viento los tira. Pues son fácilmente desmontables. Y que no se van a tener que retranquear. Es suelo rústico, no estamos hablando de suelo urbano, no estamos hablando de una construcción para siempre. No hay que retranquearlo. Y no hay límites de altura. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener tomates o papayas que tener platanera o cualquier otra cosa. Por tanto, la ley dice que los invernaderos no se han de retranquear, son instalaciones fácilmente desmontables y prácticamente no están prohibidos, están permitidos excepto cuando estén prohibidos, que eso es bastante importante, tienen que estar prohibidos expresamente. Eso sí, aún así, como la legislación va por alguna cosa, no hemos encontrado en unas normas, las primeras borrador de normas provisionales, prohibiendo invernaderos. Bueno, prohibiendo no, obligando a invernaderos que se retranqueen. Estamos negociando para que no, aunque sea nulo de pleno derecho, porque va en contra de la ley. Otra cosa bastante lógica es que en Canarias siempre hemos dicho que se construirán en el lugar menos fértil de la parcela, excepto cuando haya mayor impacto visual. Y teníamos el problema de los depósitos. ¿Dónde ponemos los depósitos? En la parte más alta. Es lo más lógico, ¿no? Es decir, para gastar menos energía bombeando. Pues no, porque genera un impacto visual. A la parte baja, venga, y bombeos para arriba. CO2 a tal. Pues no, la ley ya te dice explícitamente que los depósitos, aquí tenemos incluso un ejemplo de un depósito que no impacta, se podrán poner en la parte más elevada o más eficiente energéticamente de la parcela. Y es un acierto, es una reclamación de años y años de la consejería a cada instrumento. Es decir, no tenemos que tener, estamos en un suelo agrario. Lo importante es el valor agrario, no el paisaje. Aunque seamos casi todos urbanos, lo importante en el suelo agrario es el agricultor y el valor agrario. Los cerramientos solo se podrán prohibir en aquellos espacios de especial interés visual, que no será cualquiera, tienen que ser declarados. Cuando uno prohíbe un cerramiento, cuando cualquier administración o cualquier técnico decide prohibir un cerramiento, tiene que especificarlo, tiene que decir por qué. No podemos alegremente, porque no me da la gana, ¿no? La ley te dice más o menos que todo está permitido, pero usted tiene que especificarlo. Y luego también habla de una cosa
que ya habló el profesor Villar, pero a mí me gusta más una palabra más antigua, que es todas las cosas tienen su mesura. Es decir, los criterios de proporcionalidad. Todas las cosas que se hagan en el suelo rústico tienen que tener criterios de proporcionalidad. Sí, no vale hacer un depósito de 5.000 pipas para 200 metros de plátano. Seamos lógicos, hagamos un depósito de 50 o 60 pipas. Lo siguiente, yo aquí lo he agrupado, más que hablar un poco por artículos, aunque hablaré por artículos, los usos y construcciones ordinarios. Los usos y construcciones ordinarios están en los artículos 69 y 60. La ley nos reconoce por primera vez a la agricultura y a la ganadería como un uso ordinario, incluso incluye el pastoreo. Es la primera vez que aparece una ley en Canarias el pastoreo. Y lo reconoce como uso ordinario la producción, la transformación, la comercialización, así como las actividades, instalaciones agroindustriales necesarias para la... Es decir, la actividad agraria es un uso ordinario en el suelo rústico. Es decir, que tiene que ser, para tú prohibirla, tienes que justificarlo muy bien. Y eso nos garantiza que, no porque yo he clasificado este suelo como suelo rústico de protección paisajística y la prohíbo, no. Es un uso ordinario, usted tiene que exceptuar o poner ciertas condiciones. Los usos complementarios, regulados en el 61, también son ordinarios, siempre y cuando cumplan las cosas del 61. Y luego las bodegas. Se pueden construir bodegas individuales, o cooperativas o colectivas, siempre y cuando lo permita el plan insular, el instrumento del espacio natural protegido, en las zonas de viña o de viñedo, pero esas tienen que acreditar su necesidad. No es que yo ya tengo una bodega en un sitio y me apetece hacer otra en otro, no, tiene que estar acreditado y tiene que estar integrada. La ley en su preámbulo ponía un cierto disparate que se logró corregir, que es que tenían que ser todas las bodegas enterradas. En las herias está muy bien, pero usted imagínese en los llanos negros aquí, la ladera. Hacemos más desastre de lo que pretendíamos arreglar. Entonces, los usos ordinarios nos permiten que la actividad agraria en diferentes tipos de suelo rústico sea, por defecto, la actividad general. Y eso está bastante bien. Aquí va a hablar los usos y actividades y construcciones de interés público y social, no es nada novedoso, son los antiguos proyectos de interés insular o los proyectos de actuación territorial que había. Eso sí, la ley te dice que son aquellos proyectos ajenos al suelo rústico que son necesarios por su localización en el ámbito rural, para contribuir a su desarrollo, al desarrollo rural. Y son de dos tipos. Los del desarrollo rural, es decir, pensemos en actividades que no son propias del suelo rústico, pero que tengamos que poner para lograr un desarrollo rural. Un desarrollo rural en Canarias, por ejemplo, no es un campo de golf. Puede serlo en Extremadura, pero en Canarias parece que no, que es una actividad turística. O actuaciones de interés público y social que deban situarse necesariamente en suelo rústico. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Un colegio tiene que ir en suelo rústico? No, tiene que ir en suelo urbano o un asentamiento. ¿Un taller de vehículos? No, tiene que ir en su sitio. ¿Un cementerio? No. ¿Una pirotecnia? Oye, pues tiene pinta de que puede ir en suelo rústico. Evidentemente no vamos a poner una pirotecnia para que pase lo que pasó en Galicia. ¿Qué es lo que ocurría hoy en día? Hoy en día ocurría esto. Esto aquí fue en Caliente, tenemos un colegio en un suelo rústico de protección forestal, al lado de un suelo rústico de protección agraria. ¿Por qué? Porque era el suelo más barato. El ayuntamiento, en algún plan parcial por ahí, hacía el 10%, se lo quedaban en monedas y luego le llegaba el agricultor, compraba ese suelo más barato y hago un colegio. No, eso no es desarrollo local, eso no es infraestructura que tiene que ir ahí, porque luego tenemos un problema de servicios. Llegar a los niños ahí, el colegio, llevar el agua, llevar tal. Pensemos, esto, la ley te lo está prohibiendo. Y además, antes que se me olvidó, estas actividades se permiten en todos los suelos, pero excepcionalmente es muy difícil permitírselas en los suelos de protección ambiental y en los suelos de protección agraria. Por primera vez la ley empieza a entender que los suelos agrarios, los suelos fértiles, hay que protegerlos en Canarias. Tienen casi un valor ambiental, aunque el suelo fértil es un valor ambiental en sí. Pero empieza a hablar de niveles, y es un acierto la ley. Anteriormente, y más con la ley de medidas urgentes, había bajado el tono al considerar los suelos rústicos de protección económica a que cabían cualquier casi tipo de uso impropio. Ahora no, los usos impropios están tasados, deben de servir para dos cosas y casi están excluidos de los suelos agrarios y ambientales. Nosotros exigíamos que tenía que haber algún instrumento de referencia del suelo rústico de protección agraria. Es decir, de las 140.000 hectáreas potenciales que podemos cultivar de suelos reconocidos como tal, que no es otra cosa que el mapa de cultivo, la suma de los suelos que tienen la vocación agraria del mapa de cultivo del conjunto
de la sigla. Eso se publicó, se hizo oficial y es instrumento de referencia que obliga y mete a la Consejería de Agricultura directamente en lo que antes se habló, en lo que es la Comac actual, sí, el órgano ambiental. Esa era otra preocupación inicial, que es que el sector, la casa del sector, la Consejería de Agricultura, no estaba en la ley. Si bien es cierto que la industria estaba a través de su instrumento sectorial, el turismo ya lo comentó antes el profesor, nosotros no estábamos. Ahora lo estamos. Luego, eso es en sí mismo es una buena noticia, y la prueba de ello es el desarrollo de la conferencia que nos acaba de hacer Gustavo. Desde el punto de vista municipal, tras casi un año de aplicación de la ley del suelo, comentar simplemente las principales novedades o los cambios que se han apreciado en la tramitación de las licencias. Nosotros somos la administración más cercana al agricultor, al ganadero, al vecino que va a solicitar la autorización. Y lo que sí, un poco, los principales puntos serían la desaparición de las calificaciones territoriales. Pensamos que ha sido algo que ha facilitado y ha beneficiado a los solicitantes, porque ese doble control que se ejercía, que dilataba enormemente en el tiempo la tramitación de expedientes, pues se ha conseguido agilizar mucho. Por otro lado, respecto a los actos autorizatorios y las comunicaciones previas, ese grupo de actuaciones exentas que ahora con la nueva ley quedan tan claras, favorece al ciudadano de cara a poder desarrollar las labores sin necesidad siquiera de licencia. Concretamente en el artículo 333, para el sector agrícola específicamente, se habla, ya lo comentaba Gustavo y el profesor Villar, de aquellas actuaciones que están dentro del marco de la práctica ordinaria de las labores agrícolas, están exentas de licencia. Esto es algo que en el día a día nuestro, en un ayuntamiento pequeño, un ayuntamiento rural, se traduce en que si hasta la fecha tramitábamos muchísimas licencias de, por ejemplo, reposiciones de muros o actuaciones de este tipo, pequeñas roturaciones, todo eso ya está exento y facilita al agricultor el poder realizar las actuaciones sin esa necesidad de esa tramitación y ese papeleo, con lo cual siempre es una ventaja. Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pues ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Tápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. En Laboratorios Econatur trabajamos e investigamos para incrementar las rentabilidades de las cosechas de nuestros clientes canarios. Fabricamos los fertilizantes más rentables a los mejores precios. Econatur, soluciones innovadoras para la agricultura canaria. SAT y DAFE, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza.
SAC y DAFE, cuidamos del productor y de su fruta. SAC y DAFE en la calle Las Rosas número 33 de Los Llanos de Aridane, La Palma.